Al ministro de la motosierra, Federico Sturzenegger, le quedan menos de 50 días para concretar su último gran impulso de reformas al Estado argentino. Efectivamente, el titular de la cartera de desregulación confirmó en esta entrevista con Bloomberg Línea que no buscará renovar las facultades que le delegó el Congreso el año pasado. En ese contexto, de acá a los primeros 10 días de julio, promete una última ráfaga de decretos para fusionar y cerrar organismos públicos, además de suprimir normativas que vea como obstáculos para el desenvolvimiento del sector privado. Pero no será el final del empuje reformista del gobierno de Milei, y Sturzenegger dijo que la segunda etapa va a depender del caudal de votos que logre juntar el oficialismo en octubre y que confía que ya se está generando el consenso necesario para lograr un buen resultado en esas elecciones legislativas. En la visión del ministro, ese consenso, incluso con la oposición, se va a generar a través de los resultados virtuosos de reformas como la desregulación de la industria yerbatera, la liberalización de las exportaciones de carne y el desarmado del régimen de Tierra del Fuego. El crecimiento al final será lo que mande y genere respaldo de la mayor parte de la sociedad, uno que permita tener el riesgo país de vecinos como Uruguay o Chile y donde la izquierda y la derecha respeten reglas económicas básicas. Esa al menos es la visión de Federico Sturzenegger. Ministro, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá con toda la audiencia de Bloomberg Línea. Muchas gracias a vos, Francisco, por este tiempo, así que un placer que nos hayas venido a visitar. Bueno, la primera pregunta que tengo es más bien de color. ¿Cómo sigue la relación con Elon Musk, con el equipo de Doge? Me gustaría saber si fluyó esa relación desde entonces y si hay diálogo. Yo nunca hablé con Elon Musk, sí habló el presidente en varias ocasiones. Siempre cuento que mi impresión es que cuando uno lee la biografía de Elon Musk, la de Isaacson, que siempre la recomiendo, está claro que Elon Musk tenía una fijación con el tema de la desregulación, en particular por sus operaciones en SpaceX, ¿no? Que es una actividad, digamos, muy regulada. Y creo que a partir de las conversaciones con Javier, donde Javier le contó lo que estábamos haciendo en este ministerio, creo que él ahí como, esto es una especulación mía, pero creo que conectó con la posibilidad de que sea desde el gobierno se pueda impulsar esa agenda de desregulación. Así que en algún sentido muy, muy modesto, quizás fuimos a la inspiración de eso. Después, este proceso del Doge, incluso nosotros, fíjate que nosotros somos el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, o sea, tenemos una pata motosierra, nosotros simbolizamos la transformación del Estado como la motosierra, esa idea central de un Estado más chico para poder cobrar menos impuestos a la gente, y la parte de la desregulación, ¿no? Yo los primeros movimientos de Elon Musk creo que terminó yéndose él mucho más por el lado de la motosierra, ¿no? Porque se focalizó mucho más en el tema de los gastos espurios que le encontraba en el gasto público norteamericano. Pero bueno, me parece que sí somos en algún sentido primos hermanos, así que siempre es complicado tenerlo a Elon Musk en la misma línea de negocio en la que uno está, ¿no? Porque es una persona tan absolutamente extraordinaria, pero así que bueno, nosotros aprendiendo mucho también de lo que hacen ellos. En líneas generales, después de 1 año y medio de este gobierno, ¿cuánto progreso, cuánto se avanzó en el sentido de poder atraer a empresas del propio Elon Musk como Tesla? ¿Te imaginas abriendo un local a Elon de Tesla como lo hizo en Chile, por ejemplo? Bueno, ojalá que sí. De hecho, estamos en la parte final de una simplificación de todo lo que es el régimen de importación de vehículos. Lamentablemente estamos bastante atados de manos por el Mercosur en ese sentido, pero la última modificación de la ley de tránsito va a agilizar mucho la posibilidad de importación de vehículos para los particulares puntualmente. Algunas empresas de Elon Musk tuvieron una participación ya importante en el proceso de cambio en Argentina. Una puntualmente que creo que la tendrás muy presente vos también, es la irrupción de Starlink en el mercado. Nosotros en el DNU 70 una de las cosas que hicimos fue la liberación de la internet satelital. Argentina es un país obvio para Starlink porque es un país con muy baja densidad y grandes extensiones, entonces no es económico andar tirando fibra óptica por todos lados. Y bueno, esas cosas sorprendentes que a veces te da... A ver, sorprendentes. Obviamente siempre hay intereses que están por detrás, pero es como increíble que Argentina tenía esa actividad vedada y eso hay una respuesta muy grande de Elon Musk en ese sentido. Total, Francisco, que en Ciudad de Buenos Aires, no sé si sabías, está saturada la capacidad de los satélites de Starlink. O sea, hoy no podés comprar
más kits de conexión, pero no porque haya ninguna restricción, sino que la restricción ahora es la capacidad de oferta, ¿no? Y más que Tesla, ¿no? Una cosa que para mí sería absolutamente central, Elon Musk está trabajando con una tecnología que se llama de satélite a celular, es decir, que vos el celular lo puedas, digamos, trabajar directamente con el celular, y eso para Argentina también sería extraordinario porque hoy nuestra red de celulares no tiene cobertura completa del territorio nacional, así que eso, ojalá eso llegue y muy pronto. Contador que tenés ahí en tu oficina marca 53 días que les quedan de facultades delegadas del Congreso para avanzar con estas reformas. ¿Buscan renovar esas facultades delegadas, el plazo que tienen? No, siempre la idea fue no renovarlas porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos y todo lo que podemos hacer por facultades delegadas, cuando venzan esos 53 días, va a estar hecho. Yo puse estos relojes acá en mi oficina para que mi equipo estuviera consciente, ¿no? de que es el tiempo. A mí me parece que el Congreso nos dio un año, fue un tiempo muy generoso, creo que ya lo hemos usado como ningún gobierno de la democracia lo ha usado. Y me parece que nada, teníamos que tener el trabajo listo en esa semana. Puntualmente, en estos últimos 50 días, vas a ver una serie de decretos delegados donde se hace una profunda reformulación del Estado, ¿no? O sea, se van a fusionar organismos, se van a cerrar organismos, se van a, lo que ya nosotros llamamos centralizar, porque tenías muchos organismos que habían crecido como organismos descentralizados y entonces tienen como una autonomía financiera que los había llevado a una proliferación de trámites burocráticos con el solo fin de recaudar, ¿no? Entonces, eso en los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante. O sea, digamos, estos últimos 50 días van a ser bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas. Y te puedo preguntar por las 2 o 3 máximas prioridades que digas, acá se podría aumentar muchísimo la productividad, la competitividad del sector privado. Me parece que es una pregunta absolutamente válida. Para estos 60 días, ¿no? Bueno, no, yo diría que para estos 60 días en facultades delegadas lo que vamos a estar haciendo es esta serie de decretos que nos van a permitir seguir con la motosierra, porque en realidad la delegación que nos dio el Congreso tiene mucho más que ver con la motosierra que con la desregulación. O sea, el Congreso lo que nos dijo es, si vos encontrás actividades del Estado que consideras que son innecesarias, las podés eliminar, aun cuando esa competencia fuera, o esa obligación del Estado se hubiera dado originalmente por ley. Entonces, yo diría que de acá a estos 50 días vamos a terminar de usar las facultades delegadas para terminar esa tarea de racionalización del gasto. Por supuesto, es una tarea que después continúa permanentemente, ¿no? Pero... Y la continuidad depende del caudal de votos que consigan en octubre. Bueno, es justamente eso iba. Después, en función del caudal de votos que nosotros obtengamos, se abre otra ventana, que es la de la reformulación de leyes para la cual no teníamos facultades delegadas. Entonces, yo creo que Argentina va, seguramente después vamos a hablar un rato del contexto macro de Argentina, de dónde estamos y qué vemos, pero voy anticipándote que nosotros vemos una Argentina convergiendo muy rápido, yo creo que mucho más rápido probablemente que ninguno de los analistas de mercado que nos está escuchando piensa, o te diría que la mayoría de los argentinos piensa, vamos a converger a estándares internacionales de estabilidad macroeconómica. Cuando me refiero a estándares internacionales es inflaciones como la que tienen los países desarrollados, y eso tiene, Francisco, impone una necesidad de, lo decía el otro día el presidente, de un pequeño cambio en la estructura contractual de la economía, es decir, ya es una economía que no tiene inflación. Entonces la inflación es una aberración, es un impuesto a los pobres, destruye el sistema financiero, pero por ejemplo en el mercado laboral permite cierta flexibilidad, porque cuando uno tiene que hacer como un acomodamiento de salarios, viste que siempre se dice que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, y entonces como que la inflación te ayuda a hacer esos acomodamientos. Cuando la inflación desaparezca de Argentina, como lo que te decía, pienso que se va a dar incluso antes de lo que la gente piensa, nos va a obligar a replantearnos todas las rigideces que tiene nuestro mercado laboral, y me parece que eso sí nos va a requerir ir al Congreso y tener una discusión, ¿no? Entonces,
me parece absolutamente importante esto que estás marcando, que, bueno, nosotros tenemos una agenda hasta octubre, y me parece que después de octubre el presidente va a volver a la carga con el Congreso, como hicimos con la ley bases al comienzo de la gestión. Te diría, siguiendo los lineamientos de lo que él llamó el Pacto de Mayo, no sé si te acordás del año pasado. Entonces, acordate, ahí hablaba de la reforma laboral, hablaba del otro tema central que yo creo que es fundamental para Argentina, que es el de la apertura económica. La apertura es importantísimo para que Argentina haga un upgrade de su estructura productiva. Creo que tiene un potencial en una economía abierta, Argentina tiene un potencial enorme. Él hablaba ahí de una reforma tributaria, hablaba de una reforma previsional, en fin, digamos, esos temas más de fondo que bueno, me parece que para eso estamos pidiendo nosotros también el apoyo en las elecciones, tanto las locales como las que después vengan para el Congreso en octubre. El mercado se anticipa, como bien sabrás, por tus diferentes pasos por la administración pública, y por más que la convergencia a niveles de estabilidad macro se dé más rápido que lo que el mercado piensa, la pregunta que ya se está empezando a hacer es la durabilidad de las reformas que incluso consigan hacer, ¿no? ¿Qué dice a la gente que en 2027 no venga alguien que... Claro, te digo un par de cosas respecto de eso, ¿no? Primero, lo primero que te digo es que estamos muy tranquilos. O sea, nosotros tenemos una tarea, el presidente nos dice a los ministros, miren, acá tenemos la tarea de bajar el tamaño del Estado, bajar los impuestos, dar libertad económica, consolidar la seguridad. Y el presidente nos dice, ustedes no se fijen en nada, no se fijen ni en el dólar, ni en el riesgo país. Ustedes tienen que hacer esa tarea. Hagan esa tarea y si esa tarea está bien hecha, los resultados van a estar. Entonces, y lo mismo ocurre con el tema de inversiones. Nosotros entendemos que el que está mirando a Argentina para una inversión real, incluso para comprar un bono, dice, bueno, a ver, acá yo tengo un alumno que fue el peor alumno de la clase durante 50 años, o sea... Hay una frase famosa de Twitter que es: Argentina es siempre un trade, nunca es una inversión de largo plazo. Claro, ok. Bueno, Argentina es un país que endiosó la trampa, o sea, cuando Maradona le mete el gol a Inglaterra, nosotros dijimos, eso no fue un acto que fue ilícito, fue violar las reglas de juego, dijimos, fue la mano de Dios, o sea, entonces, bueno, ahora ves que el alumno el último año y medio se puso a estudiar, fue a casa, hace los deberes, entrega las tareas, tiene superávit fiscal, tiene la política monetaria ordenada, y nos parece absolutamente lógico que del otro lado haya un tiempo para ver si esto se sostiene, cómo responde la sociedad argentina, y te digo, nosotros no tenemos ninguna ansiedad en ese sentido. Entendemos que está ese proceso, que ese proceso tiene que madurar en el otro. Nosotros estamos simplemente muy convencidos y coherentes en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, me parece que esa sería la reflexión que yo te haría respecto de esto, ¿no? Vos me preguntabas específicamente sobre... Sí, las reformas pueden durar en el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿cómo puede durar en el tiempo? Entonces, para eso yo cuento una historia. Digo que Argentina en estos 50 años se construyó su propio, la figura que uso es que se construyó su propio triángulo de las Bermudas. O sea, se atrapó en una trampa propia. Ahora, esa trampa, ¿quién la construyó? La construyeron distintos elementos de la sociedad. Entonces, yo creo que parte de esa trampa la construyen los sindicatos, parte de esa trampa la construye parte del empresariado. Hoy, por ejemplo, anunciamos digamos, en estas últimas semanas hemos anunciado un montón de privilegios empresarios que han ido cayendo, Tierra del Fuego, Vacunas Aftosa, aluminio, etc. Y después tiene un gran gestor político, este Triángulo de las Bermudas, que es el Partido Peronista, que yo lo tiendo a interpretar como el partido conservador de Argentina, el partido de los intereses creados, el partido del status quo, ¿no? Entonces, para desarmar ese triángulo de las Bermudas de manera definitiva, vos tenés que hacer dos cosas. Primero, tenés que destruirles el castillo legal, la arquitectura legal que ellos armaron para esto. Un economista muy conocido, se llama Jorge Bustamante, le dice: en Argentina el problema no son los ilícitos, sino los lícitos, porque es el sistema jurídico el que ha armado. O sea, acá, digamos, estos privilegios se sostienen en el aparato legal. Entonces,
La manera que esto se logra es cambiando ese aparato legal. Y eso el presidente Milei lo está haciendo desde el día 1, DNU 7023, ley bases, todo el trabajo que estamos haciendo con las facultades delegadas. Entonces, vamos desarmando esa estructura legal. Ahora, subyacente al desarmado de esa estructura legal, la verdadera sustentabilidad definitiva del cambio va a ocurrir cuando esos factores de interés que se benefician de este régimen antiguo, sus fuentes, en algún sentido, es como que vos los debilites financieramente, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a Argentina hace 20 años, sufría el flagelo de los piquetes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Era imposible, vos venías a trabajar, no sabías si podías volver a tu casa. ¿Qué hizo la ministra Petovelo con el presidente Javier Milei? Dijeron, no, acá el problema es que todo este sistema de ayuda social tiene un problema, que tiene unos intermediarios. O sea, el gobierno le da la plata a un intermediario para que ese intermediario se lo dé a la gente. ¿Para qué? Yo le voy a dar el dinero directamente a la gente. Entonces los desfinanció a esos intermediarios. Y esos intermediarios eran justamente los que organizaban los piquetes de alguna manera para extorsionar al gobierno o convencer al gobierno que necesitaban más recursos para controlar los piquetes, pero ellos mismos lo armaban los piquetes. Cuando la ministra Petovelo elimina esa intermediación, ¿qué pasó? De un mes al otro los piquetes desaparecieron, ¿no? Entonces, sería como un ejemplo de decir, en Argentina hay una estructura de status quo, hay una estructura de intereses, esa estructura se sostiene a partir de ciertos grupos que tienen beneficios, usan esos beneficios para justamente hacer lobby, presionar, movilizar, para mantenerse. Entonces, las reformas económicas de Javier tienen una dimensión de que son útiles en sí mismas como reformas económicas, pero también, digamos, por ejemplo, el empresariado. Si vos metés competencia, le diluís las rentas esas extraordinarias y entonces les diluís la capacidad de lobby a favor de ese régimen, ¿no? Entonces, yo le digo a mi familia, yo el día que voy a dormir tranquilo de que estas reformas son estructurales y son permanentes fue el día que hayamos logrado desarmar la estructura económica de aquellos que quieren volver, digamos, a esa Argentina de 50 años, que Javier la llama el modelo de las castas, y que Javier apropiadamente dice que es el modelo empobrecedor de las castas, porque este modelo arrancó al fin de los años 60, cuando Argentina tenía 5% de pobres, y él recibió un gobierno con 50% de pobres. Las reglas básicas, de todas formas, y el consenso entre la oposición y el gobierno es algo que sí sucede en los dos países con menor riesgo país de Latinoamérica, o de los más bajos, que son Uruguay y Chile. Hay cosas de la política económica que no se tocan, claro, década tras década. ¿Eso no es un déficit en la concepción de la política de este gobierno? Bueno, por eso el presidente él dice que la parte más importante de su agenda y el mayor tiempo se lo dedica a lo que se llama la batalla cultural, la batalla de explicarle a la sociedad por qué necesitamos equilibrio fiscal. Recién se acaba de anunciar el superávit fiscal de abril y el presidente lo celebra, ¿no? Entonces es un presidente celebrando el superávit fiscal, el orden fiscal. Entonces me parece que bueno, esa es parte de la tarea. Parte de la tarea es explicarle a los argentinos que el kirchnerismo era el ajuste, que el alto gasto público era el ajuste, porque si vos tenés mucho gasto público tenés que cobrar mucho impuesto. Entonces el gasto público alto es el ajuste para la gente para financiar a la política, y el gasto público chico es justamente el ajuste de la política para devolver los recursos a la gente. Porque vos fíjate qué increíbles que son el kirchnerismo, que ellos tratan de convencerte que bajar el gasto público es en contra de la gente. No, bajar el gasto público es justamente me permite a mí bajarle los impuestos y es devolverle los recursos a la gente, ¿no? Así que bueno, eso es parte de la batalla que encara el presidente. Me parece somos muy afortunados de un presidente que está dispuesto a dar esa batalla cultural. Está dispuesto a dar ese debate, es una persona muy frontal, es una persona que da el debate de manera pública, ¿vale? Sus ideas están ahí para que toda la sociedad evalúe eso, y me parece que sí, me parece que ojalá
cuando él termine su segundo mandato ya haya una conciencia en la Argentina mucho más fuerte sobre la necesidad de estas cosas. ¿Y un consenso? Y consenso, claro, y que se haya construido mucho más. Bueno, por lo pronto parece que hay mucho más consenso que el que se pensaba, ¿no? Porque tenés un presidente que ajusta 5 puntos el gasto público y en realidad pasa a ser más popular, porque lo que dice Javier es el achicamiento del Estado no es impopular, es popular. ¿Y eso es lo que va a obligar a la oposición a ir hacia ese consenso? Ojalá que sí, ojalá que sí. Okay. Han desregulado fuertemente 2 sectores del agro muy argentinos, que son la carne y la yerba. Sí. En el primer caso de la yerba, una industria incipiente en el mundo, con todo por hacer en cuanto a conseguir mercados. Correcto. En el segundo se fueron perdiendo, pero curiosamente se dio un pico histórico en la exportación de carne el año pasado sin que el precio de la carne interno suba más que la inflación. Es que son complementarios. Cuanto vos más exportás, dado que los cortes que se consumen afuera no son exactamente los mismos que se consumen adentro, entonces un mercado de exportación vibrante en realidad genera un mayor excedente de cortes para el mercado local. Entonces lo que hizo Moreno de prohibir la exportación fue realmente criminal, verdaderamente, y nos terminó depletando el stock y encareciendo la carne, ¿no? La pregunta completa era si te imaginás a Argentina llegando a ser, no líder, porque Brasil tiene otras dimensiones, pero acercándose a Brasil como jugador importante en el mercado de la carne y de la yerba. Definitivamente lo espero. Definitivamente creo que es posible, pero sin ir más lejos, a principios de los años 90, los rodeos en Argentina y en Brasil no eran tan diferentes. Y hoy Brasil tiene varias veces lo que tiene Argentina. Entonces, me parece que nosotros a la industria ganadera le hemos prohibido exportar. O sea, es digamos como inconcebible las cosas que hemos hecho. Bueno, puntualmente en estos días yo anunciaba un cambio que también me parece que es importante para los inversores que lo vean, porque yo creo que manifiesta un gobierno con verdadera vocación de cambio, ¿no? El ejemplo puntual del que te hablaba era de las vacunas de aftosa, que es un insumo de la ganadería. Para que tengas una idea, el precio de la vacuna en Argentina es $1.20 aproximadamente. En Paraguay esa vacuna se vende en 35 centavos de dólar, ¿no? Estamos hablando de casi 100 millones de dosis. Así que 2 dosis, o sea, imagínate el ahorro que estamos planteando para el productor ganadero, que después se va a transferir a un ahorro en el precio de la carne por baja de costos. Así que me parece que haciendo las cosas bien, Argentina tiene mucho potencial. En yerba es increíble, porque yo siempre digo, me dice la industria yerbatera, el 96% de las familias argentinas consumen yerba. O sea, pocas industrias tienen, digamos, esa capilaridad, ¿no? Entonces tenés todo el mundo para conquistar. No puede ser que en una sociedad vos puedas convencer al 96% y además lo tenés a Colapinto y a Leo Messi tomando mate, a Griezmann. Entonces me parece que yo creo que la industria yerbatera estaba muy encapsulada en su, como yo llamo, su bola de cristal, mira hacia adentro, y ese mirar hacia adentro te impide mirar hacia afuera, ¿no? Nosotros desregulamos eso. Ha habido una caída muy significativa en el precio de la yerba en términos reales, que es, digamos, un beneficio para 47 millones de argentinos. Es lo mismo cuando decimos, bueno, sacamos los aranceles a los celulares y los 47 millones de argentinos van a poder comprar celulares más baratos. Estamos totalmente a disposición para ayudar a la provincia, ayudar a la industria en la medida que podamos, ¿no? De liberar trabas y facilitar para que salga a conquistar el mundo. Creo que es un producto muy noble, que no veo por qué no podría tener un futuro extraordinario en el mundo. Ahí tienen previsto un cierre definitivo para el INIM, que es el ente que regulaba a la industria, que controlaba precios, extensiones de plantaciones, y eliminar, obviamente, por ende, el sistema de estampillas que se usaba para financiarlo. Yo tengo entendido, yo no recuerdo si el sistema de estampillas no lo sacamos todavía, quizás no. La estampilla está asociada a un impuesto que no podemos sacarlo sin ir al Congreso. En el DNU 70 nosotros habíamos planteado la eliminación del INIM, pero en la práctica, digamos, la regulación se ha logrado, porque
el INIM dejó de fijar el precio, entonces dejó el precio libre y a su vez hemos eliminado las restricciones a la producción. Pues sabés que estaba prohibido plantar yerbales, entonces un propio país que se impide crecer, ¿no? Me parece que esas son como distorsiones que tenemos que ir erradicando. Hablaste del tema de Tierra del Fuego. Esta semana el CEO de Newsan en IAF habló de la posibilidad de tener que acudir a despidos porque no va a ser posible producir celulares en la Argentina. ¿Ves que esté contenido el riesgo de un salto en el desempleo por estos cambios o es parte del dolor necesario? Estamos hablando de 2.000 personas, de una masa laboral de 6,5 millones de personas, o sea, no... Pero además, al contrario, esto va a crear muchísimos empleos porque cuando la gente gasta menos por el celular, en vez de gastar, digamos, 1,5 millones, gastas 1 millón, te quedan 500.000 en el bolsillo, ¿correcto? Que antes iba a financiar esa industria. Entonces, ¿qué hace la gente con esos 500.000? Lo sale a gastar en otra cosa. Y ese gasto, entonces, crea empleo en muchísimos otros lugares. Entonces, si vos haces una estimación de cuál es la creación neta de empleo por un achicamiento del régimen de Tierra del Fuego, el país en su conjunto va a tener mucho más empleo. Porque el empleo que crea los recursos excedentes que la gente va a tener porque no tiene que pagar el celular tan caro, son mucho más empleos que los de la industria electrónica, porque es una industria poco mano de obra intensiva eso. Así que vos tenés muchísima creación de empleo. Pero lo otro es que a mí me parece que Tierra del Fuego es una economía con un potencial. O sea, no hay ningún motivo por el cual Tierra del Fuego en pocos años no pudiera tener los niveles de ingreso de un país europeo. O sea, tiene reservas de gas para ser un polo petroquímico de clase mundial. Ahora, Tierra del Fuego, por ejemplo, no se asoció al RIGI. Pregunta, bueno, tiene todos los recursos para ser una potencia pesquera. Tiene todos los recursos para ser una potencia en acuicultura. La provincia prohibió la acuicultura, o sea, como hablábamos de la yerba, ¿no? Vamos de punta a punta del país. Prohibido plantar yerba, prohibido hacer salmones. Chile exporta 6.000 millones de dólares de salmones, la industria que contrata 70.000 personas. Me estabas hablando, Newsan habla de 2.000 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ni hablar que Tierra del Fuego es un lugar único en el mundo por su ubicación geográfica y por las bellezas geográficas que tiene y su cercanía a la Antártida. Entonces la industria turística de Tierra del Fuego tendría que ser superior a la que tiene Nueva Zelanda. Además está en usos horarios mucho más amigables, ¿no?, para el público europeo y está mucho más cerca de Europa y de Estados Unidos que Nueva Zelanda, ¿no? Ahí, hablando de turismo puntualmente, bueno, Mirgor está construyendo un hotel, está planeando la construcción de un puerto para los cruceros y se está diversificando más allá, quizá anticipándose a estos cambios. Sí. Pero nosotros en Bloomberg Línea hicimos una nota hace unos meses que hablaba de que los precios del turismo en la Patagonia Argentina pueden ser hasta 5 veces más caro que en Suiza, en el ejemplo de visitar un glaciar, por ejemplo. Claro. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, ¿tiene que ver con el tipo de cambio, con los impuestos? No se da para esperar una cosa que hablábamos al principio. Vos tenés estos organismos descentralizados. Estos organismos descentralizados quieren como autofinanciarse. Entonces, por ejemplo, Parques Nacionales lo que había hecho es decir, bueno, transformo el parque público en una concesión privada para un monopolio. El caso más emblemático es las caminatas en el glaciar Perito Moreno. Parques Nacionales lo tenía habilitado una sola empresa. Entonces la sola empresa cobraba una fortuna. $500. $400, claro. O sea, vos imagínate, una familia, 4 personas, tienen que hacer un paseo a la tarde, $2.000. ¿Te das cuenta que no tiene absolutamente ningún sentido? Vimos un equivalente en Suiza que era menos de 100. No, pero no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, vos podés hoy vacacionar en Japón 2 semanas, 2 personas y no gastan $2.000, ¿entiendes? Entonces, decir que una familia de 4 en un paseo de 3-4 horas van a gastar $2.000, no existe en el mundo. Pero eso existe por esa mala práctica del Estado de decir, en vez de que la empresa que quiera pueda ofrecer ese servicio turístico, haya competencia, los precios caigan, el Parque Nacional, en su afán de conseguir recursos, daba ese monopolio y en cierto sentido compartía esa renta monopólica. Eso, igual, déjame decirte, Francisco, hace más o menos un mes y medio lo modificamos. O sea, cambiamos enteramente el régimen de parques nacionales, abrimos la explotación turística de manera
competitiva y por consiguiente entendemos que esos precios tendrían rápidamente que ir a la baja, ¿no? Pero bueno, todas las industrias tienen que adecuarse a ser más competitivas, pero la materia prima que vos tenés para generar la atracción de flujos está ahí. Luciano Laspina estuvo en IAEF, dijo que es tu amigo, pero deslizó una crítica hacia el gobierno que tiene que ver con el tipo de cambio. Dijo que estaba cayendo más rápido que la velocidad de las reformas y que el aumento de la productividad en sectores exportadores. La UIA también viene señalando algunas dificultades por la carga impositiva que sigue vigente. ¿Es una lectura errónea de la situación? ¿Hay que pedirles que aguanten un poco más? Yo sé que no hablo mucho de los temas cambiarios y monetarios, porque me parece que en el equipo económico, en el equipo de gobierno tiene que haber como una única voz económica, y me parece que esa es la del ministro de Economía, Luis Caputo, en estos temas. Quizá la velocidad de las reformas. Pero pero te voy a decir una cosa, porque además lo dijo el otro día el presidente, o sea, eso es lo extraordinario de tener un tipo de cambio flotante. O sea, cuando vos tenés un tipo de flotante, es el mercado el que te está diciendo cuál es el tipo de cambio, ¿no? Y se da una cosa, que Argentina va a un shock de exportador muy, muy genuino, muy real, que no solo va a tener por un lado el complejo de energía, Vaca Muerta, que ya conocemos, sino que después se va, digamos, a extender en un shock de la minería. Y entonces las sociedades que generan un aumento en su oferta de bienes transables, tienden a tener un proceso de apreciación del tipo de cambio real, ¿no? Es Japón. Japón en la segunda mitad del siglo XX generó un boom exportador y el yen se fue fortaleciendo. Es como una cosa lógica y es una cosa sana y es una cosa que viene por los buenos motivos, ¿no? Esto no es una apreciación que se produce quizás por una especulación financiera, el famoso carry trade o cosas por el estilo. Esto es básicamente, en todo caso, Argentina va a un proceso de apreciación real de salarios en dólares más altos porque se convirtió en una economía que, al empezar a defender el presidente Milei los derechos de propiedad, generó un boom de exportación en ciertos recursos y generó. A mí me parece que es bueno que Argentina tenga salarios en dólares. Me parece que es bueno que Argentina sea un país rico y no que Argentina sea un país pobre, ¿no? Entonces, no veo siquiera dónde está el problema en algún punto. Bueno, el propio presidente mencionó el tema de las reformas y el ajuste en curso, los cambios que está habiendo en general, el nuevo entorno de menor inflación, sin cepo, y que esa transición pueda generar ruido al punto de generar algunas quiebras, ¿no? Y estas últimas semanas vimos algunas empresas con dificultades para cumplir con sus obligaciones negociables. ¿Creen que las reformas avanzan a un ritmo prudente? No me parece, y me parece muy importante clarificarlo para el que nos está escuchando. Los problemas que han tenido algunas de esas empresas no tienen nada que ver con el entorno macroeconómico, sino con apuestas puntuales que esas empresas tomaron. Por ejemplo, las empresas del sector agropecuario básicamente apostaron a una devaluación, y no se produjo. Entonces quedaron en una posición abierta con respecto a eso. Cuando se produjo la apreciación, fue un problema, ¿no? Entonces me parece que no hay que... en realidad, fueron posiciones especulativas cuando quizás no las debieran haber tomado, las que le generaron dificultades. Pero de cualquier manera sí es cierto que Argentina va, como decíamos al principio, una estabilidad macroeconómica de país desarrollado. Eso nos obliga, y creo que esto es un poco lo que insinuaba el presidente, nos obliga a volver a darle una mayor flexibilidad al mercado laboral, porque repito, te repito lo que te decía antes, ya la inflación no va a actuar como un mecanismo corrector del mercado laboral, porque en realidad la inflación, ¿cómo funcionaba? Como un gran licuador de los salarios. Entonces, cuando la economía tenía que ajustar y en el contexto inflacionario, los salarios se rezagaban y el salario real se ajustaba, ¿no? Y al mismo tiempo, las empresas quizá tenían márgenes muy amplios por las dudas de que el dólar o la inflación se disparara. Sí, ¿no? Pero está buenísimo que esos márgenes vayan cayendo, ¿no? Porque nosotros lo vimos sobre fin del año, justo en la transición, ¿no? En la incertidumbre que en Argentina siempre producen las transiciones. Se produjo una remarcación, o sea, la gente remarcaba pensando que el dólar iba a ser 2.000, y después el dólar quedó en 1.000,
Bueno, entonces genera un proceso de reacomodamiento de eso. Pero está buenísimo que los márgenes vayan cayendo porque márgenes más chicos son salarios reales más grandes para la gente. Así que eso también me parece que es un proceso natural que por supuesto viene porque el gobierno empieza a ofrecer y poner sobre la mesa una estabilidad económica que antes no estaba. Últimas dos preguntas, Federico, y muchas gracias por tu favor. tiempo. Puntualmente en relación a la mayor apertura a las importaciones, Sí. ¿ven un riesgo de dumping, por ejemplo, de productos chinos que pueda liquidar a algunos jugadores a una velocidad que ellos no puedan adaptarse? Mira, en un régimen de tipo de cambio flotante, cada importación genera su exportación. Porque imagínatelo por un momento, que vos cuando vos importás algo, demandás dólares, ¿correcto? O moneda extranjera para comprarlo. Entonces eso, si no hay un cambio en las exportaciones, genera un aumento en el valor de la divisa que estimula a alguien a generar una exportación. Entonces, los países que son abiertos, por eso son países que importan mucho y exportan mucho. Y cuando vos cerrás el país, en realidad, ¿qué pasa? Cuando vos cerrás el país no tenés demanda por divisas, entonces la divisa se aprecia, y entonces desincentivás las exportaciones. Entonces, al cerrar la economía estás matando las exportaciones. Entonces, me parece que la idea de tratar de conectar la apertura comercial con el empleo no tiene fundamento. Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando lo va a entender esto perfectamente. No tiene absolutamente ningún fundamento. Vos tenés economías como Argentina, exporta, importa, 12, 13, 14 puntos del PIB. Hong Kong, 140 puntos del PIB. ¿Okay? Entonces, no hay ningún problema de empleo en Hong Kong. Hong Kong exporta, importa en esas cuantías. Así que no, yo creo que al contrario te diría, yo tengo una frase que uso, que es que para salvar a la industria tenemos que abrir la economía. Porque si vos tenés un boom exportador que te tiende a tirar el tipo de cambio para abajo y no le generás una demanda equivalente, bueno, la apreciación cambiaria va a ser mucho más alta. Entonces, vos necesitas abrir la economía para que ocurra eso. Y te voy a decir otra cosa más que me parece muy importante. ¿Por qué es importante? Y Argentina tiene un futuro industrial asociado a las ventajas competitivas que le va a dar la energía barata, que es extraordinario, ¿ok? Pero ¿por qué es tan importante la apertura incluso te diría para el desarrollo industrial, pero para el bienestar general de la economía? Porque una economía abierta es una economía donde los empresarios pueden tener insumos de calidad. Entonces, si vos querés un proceso productivo que sea de clase mundial, vos tenés que tener insumos de clase mundial, propios e importados, porque las cadenas de valor son muy globales, ¿correcto? Entonces, Argentina nunca va a tener una industria exitosa en el mundo si no tiene una economía lo suficientemente abierta que le permita a sus productores industriales tener los insumos que necesitan para competir. A ver, lo que nos sobra es cabeza, lo que nos sobra es emprendedurismo, lo que nos sobra es iniciativa, lo que nos ha faltado es capital, porque el gobierno destruyó la macroeconomía durante muchísimos años y básicamente estábamos viviendo en una economía muy cerrada que le hacía muy difícil a un productor industrial generar un proceso productivo competitivo, ¿no? ¿Todo eso aplica a una industria protegida por el marco del Mercosur como la automotriz? ¿Tiene vida por delante? Bueno, sí, el Mercosur en algún sentido actúa como un limitante en algunos de esos sectores y por eso el presidente dijo en su momento, me encantaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o sea, ampliar esa base. Me parece que es algo que es una discusión también pendiente que tenemos con el Mercosur. El presidente lo puso, decía, reforma laboral, respeto a la propiedad y apertura económica, ¿no? Son pilares centrales de una Argentina próspera. Ahora sí, la última. Geopark, una empresa Geopark, sí. colombiana que concretó una adquisición de 4 bloques en Vaca Muerta a Phoenix Resources. No supimos por qué, pero no se dio la aprobación del gobierno provincial de Neuquén. Quería consultarte si ven en este tipo de incidentes un problema, teniendo en cuenta las inversiones que había prometido. Sí, no conozco el caso puntual, o sea, no tengo la menor idea por qué eso ocurrió o no ocurrió, así que no puedo honestamente decirte, pero nosotros desde el gobierno nacional tenemos esta idea que al inversor le vamos a ofrecer estabilidad macroeconómica. ¿Te acordás lo que hablábamos del Triángulo de las Bermudas? Vamos a luchar denodadamente para, desarticular, las fuerzas que eventualmente quieran hacer que Argentina vuelva, a lo que fue en el pasado.
vamos a dar la batalla cultural y estamos totalmente codo a codo dispuestos a trabajar para liberar a la economía de todas las trabas que quieran, ¿no? Así que creo que tenemos un debate, o estamos haciendo esto al nivel del gobierno nacional ahora, y obviamente tenemos todo un debate para dar a nivel de las provincias, ¿no? Que se va a ir dando en las elecciones a gobernadores, donde el mensaje de nuestros candidatos va a ser, así como Javier bajó 30 puntos el gasto, y entonces bajó los impuestos, entre ellos el impuesto inflacionario, sacó 10 millones de personas de la pobreza con esa baja de impuestos, nuestros candidatos a gobernadores van a decir, en nuestra provincia quiero hacer lo mismo, quiero bajar el gasto 15 puntos y entonces voy a bajar los impuestos 15 puntos. Lo más loco, o lo más interesante, y me parece más entusiasmante, es que, como por ejemplo algunas provincias reciben una parte importante de sus recursos de este sistema de coparticipación, donde el gobierno nacional reparte parte de los ingresos. Vos tenés provincias que el ingreso propio es 10 puntos. Entonces, si en esa provincia vos bajás el gasto público 10%, y créeme que eso se puede hacer en una tarde, si hay la voluntad política y el coraje para hacerlo, y no quiere decir tocar los servicios esenciales, ni siquiera a veces el empleo público, nada. O sea, hay tanto derroche y tanta plata que se rifa para acá y para allá que, bueno, pero fíjate esto, si vos tenés 90% de tus ingresos son del régimen de coparticipación y vos bajás 10% el gasto, llevas todos los impuestos provinciales a cero. Entonces vamos a tener en nuestros candidatos, este es el mensaje que van a llevar. ¿Querés kirchnerismo? ¿Querés más Estado? ¿Querés más impuestos? Votás al kirchnerismo. Ahí tenés. Esa oferta está ahí. La oferta del status quo. ¿Cuál es la oferta libertaria? Nosotros venimos a esta provincia, vamos a bajar el gasto público 10, 15, 20, en cada provincia se verá, y vamos a bajar estos impuestos, y lo notable es que en algunos casos nos va a permitir bajar los impuestos a cero. Así que va a ser como un debate interesante, y ahí, Francisco, en algún sentido, también para el inversor extranjero se va a ir contestando esa pregunta, que es, bueno, cómo la sociedad argentina está receptando estos cambios. Yo creo que la recepción es muy favorable, pero bueno, esto es un camino largo y lo entendemos así, y estamos muy focalizados y muy claros en las ideas que defendemos, y después, bueno, estará el votante para dar su veredicto. Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo, estar acá con toda la audiencia de Bloomberg Línea y la estrategia del Día Argentina. Gracias a ustedes.